Si solo tuviera 30 días para eliminar mi grasa visceral, esto es exactamente lo que haría, paso a paso y sin rodeos. Que todos queremos vernos bien sin camiseta, pero sin duda lo más importante es nuestra salud a largo plazo y nuestra longevidad. Esa grasa abdominal no solo afecta a tu estado físico y a tu estética, sino también está robándote calidad de vida y años de vida. Si no me conoces, me llamo César y llevo más de 10 años ayudando a hombres con altas responsabilidades laborales a conseguir un cuerpo definido, fibrado y saludable, y sobre todo que integren un estilo de vida saludable ya para el largo plazo. Y de hecho tenemos múltiples casos de éxito que a ver si mi editor me deja por aquí encima de la pantalla para que la gente vea que lo que voy a explicar viene desde la experiencia y lo que haría yo conmigo mismo. De hecho haría 5 cosas principales que te voy a explicar en este vídeo, así que vamos con la primera y antes de nada te voy a explicar qué es la grasa visceral y por qué es tan peligrosa. Tenemos que diferenciar entre lo que es la grasa visceral con la grasa subcutánea, ¿vale? La grasa subcutánea es la grasa que está debajo de la piel, pero es que la grasa visceral, en este caso, es la que rodea los órganos, como el intestino, el corazón, el páncreas. Y esta grasa no es normal, no es grasa sin más que está ahí ocupando un espacio, sino que es metabólicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a hacer, sin querer, se disparen tus niveles de cortisol, es decir, que suba la hormona del estrés, y esto hace que aumenten los niveles de insulina y haya más resistencia a la insulina. Y además la insulina es una hormona almacenadora de grasa, por lo que vas a almacenar incluso más grasa corporal y entras en un círculo vicioso. Y además este tipo de grasa pues también aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, cáncer, etc. Entonces no te quiero asustar, simplemente quiero que seas conocedor de que esta grasa visceral es importante quitarla y por eso voy a intentar echarte una mano en este vídeo. Otra cosa que también tienes que saber es que tener esta grasa que rodea tus órganos y que es metabólicamente activa también altera unas hormonas que hacen que sientas más ansiedad por la comida o menos. En este caso las hormonas se llaman grelina y leptina y además al aumentar los niveles de cortisol lo que hace es que sin querer tu cerebro, o más bien la parte de la corteza prefrontal, se debilita, que es la parte de tu cerebro que permite tomar decisiones y decir que sí y que no a las cosas. Por lo que si tienes ansiedad y te dan ganas de picar entre horas, al tener grasa visceral y tener los niveles de cortisol disparados va a hacer que sin querer no tengas tanta capacidad de controlarte. Bien, ahora que sabemos qué es la grasa visceral y por qué es importante eliminarla, pues vamos con la primera estrategia que yo aplicaría si tuviera que eliminar mi grasa visceral en 30 días. Y lo primero que haría sería, obviamente, en la alimentación ponerme un déficit de calorías, pero que sea un déficit controlado. En mi caso, de unas 500 kilocalorías. No queremos hacer ni dietas restrictivas, dietas de 1000 calorías cuando a lo mejor tienes sobrepeso, o aunque no tengas del todo sobrepeso. No queremos hacer dietas restrictivas porque si no, jugamos a la ruleta rusa y puede que se desajusten tus hormonas, incluso tu cuerpo entre en modo defensa. Entonces, un déficit controlado, 15-20%, y con eso estamos bien. También por otro lado lo que haría sería un ayuno, que de hecho esto ya lo hago en mi día a día y me ayuda mucho a rendir correctamente con el trabajo y demás y me ayuda a optimizar tiempo, pero básicamente haría ayuno de entre 12-14 horas. Como te digo, lo estoy haciendo a día de hoy y me va muy bien, la verdad, porque me levanto sin hambre y me voy a entrenar en ayunas, vuelvo a casa después de haber entrenado y me pongo a trabajar y el cerebro me funciona muy bien, muy rápido, y luego cuando ya tengo mucha hambre, pues entonces cuando hago la primera ingesta. No me gusta ni siquiera poner etiquetas a las comidas como desayuno, comida, cena, simplemente digo ingesta número 1, ingesta número 2, ingesta número 3 y con eso perfecto. Pero básicamente un ayuno de entre unas 12-14 horas. ¿Por qué? Porque vas a mantener más ventana de ayuno, como bien dice la palabra, y vas a hacer que tu cuerpo no tenga que segregar tanta insulina a lo largo del día. Si hiciéramos un ayuno, por ejemplo, de, no sé, de estos de hacer una comida al día o dos, no te lo recomiendo, que algún día sí, pero te lo recomiendo hacer con supervisión para que tu cuerpo tampoco se llegue a estresar, ¿vale? Porque se pone muy de moda esto del ayuno, pero hay que hacerlo con cautela y sobre todo si no tienes mucha masa muscular. Y puedes hacerlo para empezar 2-3 veces por semana y ayudará a que tus niveles de insulina estén regulados. Intentemos evitar al máximo que se estimule esa hormona, la insulina, que es una hormona almacenadora de grasa. Entonces también lo que haría sería 3 ingestas al día. Nosotros, por ejemplo, con los alumnos normalmente ponemos 3 ingestas y un snack, suele funcionar bastante bien. También porque depende de la persona, hay veces que les sirve más 3 ingestas, otras que 3 con un snack o 4, depende del punto en el que estén y lo que necesiten. Por ejemplo, si nos viene una persona con obesidad, pues en este caso seguramente tendrá que comer más de lo que cree, ¿vale? Básicamente porque estás en un punto en el que tenemos que tener un déficit controlado y tenemos que poner foco en acelerar el metabolismo, ¿vale? Entonces, en este caso, con este perfil, a lo mejor seguramente serán más 4 comidas que 3. Igualmente se podría concentrar en 3, ¿vale? Pero en este caso lo que queremos es intentar concentrar las comidas de tal forma que no están repartidas en 5 o 6 comidas al día, que eso no funciona, ¿vale? Y además haría que tus niveles de insulina
insulina estén constantemente más elevados durante el día, por lo que vamos a intentar concentrar un poquito las comidas y mantener esas ventanas de ayuno a lo largo del día. Luego también lo bueno de hacer un poquito de ayuno va a hacer que tu cuerpo sea un poquito más sensible a la insulina, por lo que podremos aprovechar mejor esa hormona para poder aprovechar la glucosa en sangre y usarla como energía. También estimulará un poquito tu hormona de crecimiento, ¿vale? Que eso te ayudará también a eliminar esa grasa visceral y mejorar tu composición corporal en general. También reducirá tu inflamación, ayudará a que se baje el colesterol, los triglicéridos y tendrás mejor salud intestinal. Entonces, podemos hacerlo, pero lo dicho, sin volvernos locos. Luego, la segunda estrategia que haría, y aquí quizás no voy a decir nada nuevo, pero quiero decírtelo porque es súper importante, sería eliminar los ultraprocesados, ¿vale? Nada de azúcares, nada de bollerías ni cosas, ni pizzas, ni, ¿vale? Todo eso se tendría que eliminar. Básicamente porque todos esos alimentos disparan los niveles de insulina, porque son azúcares rápidos y demás, incluso harinas blancas y demás. También queremos mantener los niveles de insulina estables y bajos y para eso evitaremos todo este tipo de alimentos. Además también pues tienen muchas calorías, obviamente, y por otro lado también no te acaban de saciar. Es como que cada vez te piden más simplemente porque tienes esos picos e irregularidades en tu insulina y tu cuerpo luego te pide otra vez, ¿vale? Y entonces entras en un círculo vicioso que tenemos que romper. Yo, por ejemplo, siempre lo que veo con los alumnos es que cuando le ponemos un plan de alimentación correcto, lo que ocurre es que se nivelan los niveles de insulina y junto con el entrenamiento y los buenos hábitos, regular el sueño, pues hace que luego la persona no tenga ansiedad durante el día y no le apetezcan estas cosas. Si te apetecen estas cosas, quiere decir que tienes el cortisol disparado, que va por la grasa visceral que tienes y por la falta de ciertos hábitos. Luego también utilizaría alimentos que ayuden al intestino, ¿vale? Por ejemplo, el salmón, el aguacate, las espinacas, el kéfir, las almendras, los arándanos, es decir, alimentos que permiten que tu intestino funcione bien y sobre todo tenga una buena salud intestinal. Otra cosa que haría sería, de hecho esto lo hago yo conmigo mismo siempre, y es el orden de los alimentos a la hora de comer. Lo que hago siempre es, primero me como las verduras junto con las grasas, luego las proteínas junto con las grasas y finalmente me como los hidratos. De esta forma creamos como unas capas que permiten que se cree una capa protectora en la microbiota y luego por otro lado, junto con la fibra y las proteínas, haya una absorción más lenta de los carbohidratos que vienen a lo último. Y de esta forma vas a permitir que los niveles de insulina no se disparen, sino se vaya segregando insulina de forma estable y controlada. También, como en el vídeo de la semana pasada mencionaba, importante utilizar hidratos de carbono de absorción lenta. Arroz integral, pasta integral, luego el boniato también, muy bueno, la avena y básicamente esos serían los principales. Si quisieras pan integral, también está bien, siempre y cuando sea integral de verdad. Otra cosa que haría y que también hago a día de hoy es eliminar el alcohol. El alcohol, en este caso, es uno de los peores enemigos para tu salud y la cantidad de alcohol ideal que se debería recomendar a todo el mundo es 0. Que luego te puedes tomar 1 o 2 copas a la semana, sí, no pasa nada, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, los alumnos siempre les decimos 1 o 2 copas a la semana permite conseguir el objetivo y es verdad, ¿vale? Permite conseguir un buen cambio. Pero si yo quisiera eliminar mi grasa visceral en 30 días, ¿vale? Y necesito hacer algo un poco más radical, pues voy a eliminar el alcohol 100%, ¿vale? El alcohol en este caso, simplemente para que sepas, mira, en vez de tu metabolismo estar haciendo lo que tiene que hacer, que sería eliminar grasa y estar haciendo esas funciones, ¿no? Que tendría que estar haciendo tu cuerpo, pues lo tienes entretenido eliminando un tóxico que ha entrado en tu cuerpo. Entonces, lo que vas a hacer así es ralentizar tu metabolismo, disparar de nuevo tus niveles de cortisol, matarte neuronas y simplemente para que sepas, solo con que te tomes 1 copa al día, esa noche no vas a reparar correctamente. Por mucho que te vayas a dormir a la hora correcta y duermas tus 8 horas, tu cuerpo no va a reparar bien simplemente por el tóxico que le has metido. Pero vaya, de forma resumida, tienes el hígado entretenido eliminando una sustancia del alcohol que se llama etanol, ¿vale? Y lo tienes entretenido ahí en vez de estar haciendo su función, que sería en este caso eliminar grasas, disolverlas, vamos a decirlo así, para llevarla a la célula y convertirlo en energía, ¿vale? Entonces se llama lipólisis, para que sepas. Si no está haciendo eso, está haciendo lo otro. Tú decides qué es lo que quieres que tu cuerpo esté haciendo, ¿no? Y esté priorizando. Entonces yo te recomiendo que si tienes grasa visceral, elimina el alcohol, al menos durante una temporada, y luego 1 o 2 copitas. Te animo a que des ese paso si quieres hacer algo rápido. Luego vamos con la siguiente estrategia, y lo que haría en este caso sería hacer ejercicios de zona 2, que ahora te explico, y entrenamiento de fuerza, que ahora también te voy a explicar cómo. En cuanto a ejercicio de fuerza, vamos primero
con eso, y lo que haría, esto lo mencionaba en el vídeo de la semana pasada, sería ejercicios multiarticulares que te obligan a estimular tus hormonas, ¿vale? Por ejemplo, si tú haces unas sentadillas y demás, vas a estimular tu testosterona, ¿vale? Y tu hormona de crecimiento. Si haces incluso también press de banca, jalón, remo, ¿vale? Este tipo de ejercicio que tocas más de un músculo en el mismo ejercicio, por ejemplo, si haces press de banca, pues estás tocando el pectoral, pero también los músculos de apoyo, que serían el hombro, frontal y lateral, y también el tríceps. Entonces, de esta forma, este tipo de ejercicios estimulan esas hormonas y permiten que tu cuerpo funcione correctamente, porque si tú aumentas tus niveles de testosterona y fuerzas tu cuerpo a que produzca testosterona, pues lo que ocurre es que la cantidad de colesterol que tienes, que es lo que permite que se produzca cortisol o testosterona, pues se esté consumiendo con testosterona, por lo que no le das tanta capacidad, en este caso, a producir cortisol, y de esta forma permites que tu cuerpo pueda eliminar grasa de forma correcta, aumentar masa muscular, que eso acelerará aún más tu metabolismo, y entras en un círculo virtuoso. Entonces lo que haría serían ejercicios de fuerza full body cada día prácticamente, y estarían enfocados en ejercicios multiarticulares en los que cada día toco un poquito todos los músculos y algún ejercicio analítico entre medio también, pero sobre todo poniendo foco en ese tipo de ejercicios para ayudar a que mi cuerpo funcione correctamente y pueda acelerar el proceso de eliminación de grasa visceral. Luego, por otro lado, los ejercicios cardiovasculares de zona 2 que estábamos comentando antes, lo que haría sería cualquier cardio como bici estática, cinta inclinada, elíptica, remo, o incluso podríamos meter un poquito de natación. A mí me gusta mucho la natación, pero cualquiera de los cardios que te he mencionado pues sería más que suficiente, y te recomendaría que estés en entre un 60 y un 70% de frecuencia cardíaca, que por ejemplo serían entre unas 130 a 140 pulsaciones por minuto. De esta forma, con todo esto que estamos haciendo, este tipo de entrenamiento, este enfoque, lo que haremos será utilizar las grasas como fuente de energía. Además, mejorará tu salud cardiovascular 100% y mejorará tu sensibilidad a la insulina, porque al estar trabajando la masa muscular, abres en este caso los transportadores para que la glucosa que entra en sangre se pueda utilizar correctamente y el músculo haga la función sin tener que tirar tanto de insulina, ¿vale? Entonces, más masa muscular es igual a menos necesidad de insulina, es decir, menos necesidad de usar una grasa almacenadora para poder producir energía. Bien, vamos con el siguiente punto, y en este caso, sobre todo, lo que haría sería gestionar mi estrés. Y el estrés, como siempre lo digo, puede venir de un factor emocional o un factor físico, falta de buenos hábitos o algo emocional que te ha tenido estresado. ¿Y por qué esto es importante? Porque sobre todo el estrés, el cortisol, lo que hace es segregar glucosa en sangre, y esta glucosa en sangre lo que hace es disparar la insulina para poder combatir esa glucosa. Entonces, en este caso, vamos a todo lo contrario a lo que hemos estado hablando, que hemos estado intentando y combatir para que tu cuerpo esté bien. No queremos segregar glucosa en sangre con picos, que en este caso hemos visto que venían por ultraprocesados y también por tener grasa visceral, pero tampoco queremos tener momentos de estrés, que siempre los vamos a tener. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con mucho perfil empresario, directivo o otros profesionales como abogados, arquitectos, y siempre hay rachas de estrés y yo soy el primero, ¿vale? No pasa nada, pero a lo que voy es que sí podemos trabajar en ciertas cosas para estar menos estresados y sobre todo mantenernos constantemente en una situación, en una vibración de reposo, de tranquilidad y no de alerta y de pelea. Entonces, yo, por ejemplo, te digo lo que yo hago para eliminar esa grasa visceral. En primer lugar, por la mañana, meditar, ¿vale? Y sobre todo agradecer. Yo cada mañana me levanto y agradezco todo lo que tengo. Pueden haber rachas que tengan más cosas y otras menos cosas, ¿no? Según la época de mi vida, no lo sé. Pero agradecer cualquier cosa, ¿no? Y todo lo que tienes es importante y ya te mantiene en un buen estado emocional para empezar el día. Luego, cuando agradeces y mantienes esa emoción, puedes meditar con esa emoción. Es decir, te quedas con esa emoción meditando, te concentras en la respiración y llegas a conectar y entrar en una frecuencia y una vibración muy elevada. Y eso te permite empezar bien y mantenerte bien. Ahora sabes dónde te tienes que posicionar para el resto del día, ¿vale? Eso sería una. Luego otra, por ejemplo, a mí me funciona muy bien entrenar por la mañana, me pone en un buen estado anímico, ¿vale? Entrenar por la mañana, si me da un poquito el sol también, perfecto. Que sepas que la vitamina D, el poder tomar el sol, es imprescindible para mantener los niveles de cortisol también bajos y poder producir testosterona. Si no tuvieras vitamina D o no pudieras producirla porque vives en un país nórdico y no te da el sol, entrarías antes en depresión y no tendrías la misma capacidad para poder producir masa muscular, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo lo que estamos comentando. Siempre que puedas, vete a tomar el sol media horita. Yo cada día me hago 20 minutitos, o a veces incluso más. Intento quitarme la camiseta y que me dé el sol lo máximo posible. Si estamos en invierno y no es posible, pues oye, al menos que te den la cara, en las manos, ¿vale? Todo lo que puedas, arremángate, todo lo que pueda dar el sol, siempre mejor, ¿vale? Sin abusar, obviamente, pero que lo tengas muy presente porque
estimulará una hormona importantísima para poder eliminar grasa visceral. Y luego otra cosa en cuanto al estrés emocional, súper importante, siempre lo menciono también, es saber poner la perspectiva adecuada a las cosas. Es decir, si hay algo que te ha ocasionado estrés, por ejemplo, has tenido una discusión con tu pareja, por decir algo, pues oye, ¿por qué no vamos a pensar, oye, yo soy la víctima y esto me está pasando a mí? O a lo mejor es una lección que tiene que aprender ella o él o yo, o hay una lección que podemos sacar de aquí para evolucionar la relación a un siguiente nivel. Entonces, vamos a ver esto como una oportunidad de mejora. Algo que necesitábamos pasar y sentir para poder llegar a este otro nivel que hará que estemos mucho mejor. O, hostia, he tenido un problema en mi negocio. ¿Lo vas a ver como un problema o lo vas a ver como una oportunidad? Porque seguro que te has encontrado muchas veces que en tu trabajo o en tu negocio, si miras en el pasado, has tenido que pasar muchos contratiempos, pero eran justamente los contratiempos que necesitabas para llegar hasta donde has llegado a día de hoy. Es lo que hay, ¿vale? Porque la vida te hace crecer con dolor, pero agradece ese dolor, ¿no? Porque ese dolor es el que te permite progresar y el que permite que evoluciones y te conviertas en la persona en la que eres a día de hoy y en la que te vas a convertir el día de mañana, ¿no? Como siempre digo, el agradecimiento va a ser, digamos, tu mejor aliado para cualquier situación y combatir el estrés. Todo esto en cuanto a la parte emocional. Vamos con la parte física. El primer punto que te quiero comentar, bueno, uno de ellos era el sol, importantísimo. Mucha gente, la gran parte de la población, tiene déficit de vitamina D y que sepas que afecta directamente a tu estado anímico. No solo es para la grasa visceral, sino que te animo a que realmente le pongas intención. Si quieres buscar información sobre ello, feel free, ¿vale? Pero quiero remarcártelo. Y luego, por otro lado, otro pilar fundamental, te diría el más fundamental, es el sueño. Y para dormir bien, te recomiendo lo siguiente. Por ejemplo, hacer la cena 3 horas antes de ir a dormir. Esto será genial para que, en este caso, tú ya hayas hecho la digestión y no te vayas a dormir haciendo la digestión. Básicamente porque limitará la capacidad de recuperación y de poder empezar a reparar órganos, tejido muscular, etc. Si tú te vas a dormir con el estómago lleno, vas a limitar tu capacidad de reparar lo que tiene que reparar tu cuerpo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, un truco es dejar de beber líquidos 2 horas antes de ir a dormir, ¿vale? De esta forma, si te meas por las noches, a mí me pasa mucho, pues te animo a que, en este caso, 2 horas antes de ir a dormir no consumas líquidos y esto ayudará a que por la noche no te tengas que despertar, o al menos si te pasa, pues que ocurra menos veces y puedas tener un sueño reparador sin interrupciones en toda la noche. Y luego también, por otro lado, 1 hora antes de ir a dormir, intentar eliminar las pantallas, ¿vale? Y esto te ayudará a poder producir melatonina de forma correcta, que es la hormona del sueño, y entrar en estado REM, que sería el pico más alto de reparación nocturno, que ocurre sobre las 3-4 de la mañana. Y luego también, por otro lado, importantísimo, no te vayas a dormir más tarde de las 12, ¿vale? Y duerme mínimo 7 horas. Esas son las dos condiciones que siempre le pongo a alguien que nos quiere contratar. Máximo a las 12, ojos cerrados, y dormir mínimo 7 horas. No sirve de nada dormir 8 horas si te vas a dormir tarde, ¿vale? Simplemente por el ritmo circadiano, que es un proceso interno del cuerpo que necesita para poder producir melatonina y reparar correctamente. Y que sepas que las 12, siempre lo digo, es tarde, ¿vale? Esto vamos a decir que sería 1 hora límite, pero no te lo intentes incluso ni siquiera tomar como algo que tendría que ser correcto. Si tú quieres vivir más años, poder reducir tus niveles de cortisol y reparar correctamente todos los tejidos de tu cuerpo y tener una vida con más calidad, mejor estado anímico, más bienestar y vivir más años, te animo incluso que te vayas a dormir mucho más antes. Si yo pudiera elegir la hora en la que me voy a dormir, que a veces sin querer porque estoy viviendo en Dubái y a veces por el horario me tengo que ir a dormir pues 11:30, alguna vez 12, pero lo perfecto honestamente sería irse a dormir cuando se va el sol. Podríamos decir que una buena hora o una hora bastante perfecta sería a las 10:30 de la noche. No siempre se puede, ¿vale? Y más cuando uno tiene ciertas responsabilidades, pero siempre que nos podamos acercar más a eso y teniendo en cuenta que las 12 es tarde, pues a lo mejor 11:30, 11 son rangos que veo que son bastante sostenibles para la mayoría. Sé que alguno no por el trabajo, pero intentemos tirar un poco por esa zona. De hecho, incluso para el tema de las pantallas por la noche, te voy a enseñar algo que yo utilizo y te recomiendo mucho, y son estas gafas que lo que hacen es bloquear la luz de las pantallas. Aquí me queda bien chulo. Pero, bueno, hay diferentes diseños, ¿eh? No tienes por qué coger esta, que yo me la escogí, parecen de Terminator, pero hay otras gafas que a lo mejor tienen un diseño que te guste más, pero vaya, que esto lo que hace es bloquear la luz azul, ¿vale? Que te puedas encontrar en las pantallas, etcétera, y puede estar bien si quieres verte la televisión por la noche con esto. El móvil no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el móvil lo que ocurre es que desprende ondas electromagnéticas, y estas ondas electromagnéticas, por mucho que te pongas estas gafitas, son ondas que estresan el cuerpo, ¿vale? Por eso es súper importante siempre dejar el móvil
móvil cargando fuera de la habitación y todo eso que seguramente habrás escuchado, por eso mismo. Son frecuencias que estresan tu cuerpo y de nuevo disparan el cortisol, y cuando sube el cortisol, que es la hormona del estrés, lo que ocurre es que no puede producir tu cuerpo la misma cantidad de melatonina o incluso la puede bloquear por completo, por lo que no podrás reparar ni tener un sueño profundo ni de calidad. Gafitas para ver la tele y dejar el móvil al menos una hora antes, idealmente. Bueno, si quieres que te deje la marca, me lo pones en comentarios y si quieres te paso las que yo uso. Cualquiera que tenga este filtro te lo puedes encontrar en Amazon. Pero vaya, con eso dicho, hemos completado sobre todo el tema del sueño, este bloque es súper importante, y luego en este caso te recomiendo mucho medir tu progreso. Y para medir tu progreso, si quieres asegurarte de que eliminas la grasa visceral, incluso irá acompañado de grasa abdominal, en este caso puedes medirte la cintura si tú quieres. Otro indicador puede ser, en este caso, que el cinturón apriete menos. Y luego, por último, lo más importante y la mejor manera de medir es viendo cómo evolucionas estéticamente. Si tú tienes un cuerpo definido, saludable, estético y demás, quiere decir que tú por dentro estás bien 100% seguro, siempre y cuando que estés haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y de forma natural y todo. Pero la estética es simplemente un reflejo de la salud que tienes, de la agilidad que tienes, etcétera, etcétera. Entonces, hazte fotos cada 4 semanas y verás cómo vas progresando si haces las cosas correctamente, ¿vale? Y si quieres mediciones de cintura y demás, si eres un hombre, pues deberías estar por debajo de los 102 centímetros, ¿vale? Por encima ya es peligroso, ¿vale? Simplemente para que sepas. Y si eres una mujer, por encima de los 88 centímetros, pues también estás en zona de peligro, ¿vale? Simplemente por si quieres tener un poquito una orientación. Pero básicamente te recomiendo mucho que las fotos cada 4 semanas sean las que te vayan a decir cuál es el progreso que estás teniendo y si vas bien o no. Y tiene que haber una mejora en tu estética, ¿vale? De hecho, debajo de este vídeo, en el link, en la descripción, verás resultados de otros alumnos, por si quieres echarle un vistazo y ver lo que potencialmente podrías conseguir aplicando todo esto. Y en el caso de que quieras ayuda profesional, es decir, alguien que te acompañe y te lo ponga todo masticado y se asegure de que lo consigues y te enseña en el proceso para que luego tú ya seas independiente y no necesites ayuda nunca más, verás también que hay un link a un vídeo donde explico cómo funciona un cambio físico y verás un botón donde puedes agendar una videollamada con nosotros y ver si potencialmente pues te podríamos ayudar, y si es que sí, pues conseguiríamos un buen cambio, la verdad. Así que nada, espero que tengas un gran día y que te haya servido y que puedas poner en práctica, sobre todo porque no sirve de nada escuchar algo si luego no lo aplicas, ¿vale? Así que sobre todo vamos a ponerle foco y espero de corazón haberte podido ayudar. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo.